situación. Detenidos, algunos de ellos condenados, otros todavía en proceso. Y para charlar de este tema estamos en contacto con la doctora Gabriela Stefani, que es integrante de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y una de las que coordinó este relevamiento también, que es parte de un convenio con la Universidad de la Cuenca del Plata. Gabriela, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola, muy buenos días, Alicia, ¿cómo estás? Buenos días a toda la radio, a toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Bueno, estamos mirando el relevamiento, nos gustaría que nos cuentes un poco cómo surge esta inquietud y qué variables fueron a buscar, digamos. Bueno, nosotros en realidad iniciamos un trabajo en conjunto con la Universidad de la Cuenca del Plata, en donde empezamos a trabajar en un proyecto de investigación relacionados a pueblos originarios. En ese marco visitamos los penales de la provincia de Misiones, las comisarías. Bueno, de hecho ese es nuestro trabajo constante, y bueno, fuimos detectando que había personas pertenecientes a pueblos originarios que están dentro de los contextos de encierro. Entonces, en el marco de estas entrevistas que venimos haciendo a las personas de pueblos originarios, ¿no es cierto? Empezamos a trabajar también paralelamente en este relevamiento, en donde la idea es juntar un poco de información cuantitativa, ¿sí? Para ver cuál es la situación real en la provincia de Misiones, teniendo en cuenta que tenemos 134 comunidades de pueblos originarios, ¿no? Así que bueno, nos dio un total de actualmente 16 personas, entrevistadas 17, pero de las cuales 2 salieron y una nueva ingresó. O sea que por eso que varió ahí el número. Gabriela, todos son varones, digamos, todos son hombres. Sí, no detectamos ninguna mujer de guaraní en contexto de encierro, por lo cual, bueno, exclusivamente hombres, de los cuales hay quienes tienen condena y hay otros que no, que todavía están en proceso. Veíamos en ese punto de quienes tienen condena que en su gran mayoría son con esta modalidad, no sé cómo plantearlo, de juicios abreviados, digamos, es decir, que también es una de las prácticas que se viene detectando en la provincia, ¿no? Es un dato interesante ese, de las entrevistas propias con las personas de guaraní. Surge esto, o sea, de quienes tienen las condenas, todos con juicio abreviado. Uno solo fue a juicio, que estamos hablando que esto fue reciente, posterior al inicio de nuestro relevamiento, hubo una condena de una persona que sí tuvo juicio oral y tuvo intérprete. También el intérprete es otro punto también a tener en cuenta. Con respecto a ese caso, del único caso de juicio oral, recuerdo que esto no pasó hace mucho tiempo, era en el marco además de la persona que fue a ese debate estaba transitando una protesta, una huelga de hambre, nos contaban algunos, y que prácticamente estuvo dormido en ese debate. Sí, porque justo en ese momento había una huelga en la unidad penal de Puerto Rico, donde estaba alojado, y estaba él también en esa medida. Pero bueno, hay que ver, la verdad que no tomamos conocimiento de las sentencias ni nada, pero sí sabemos el malestar que existía por eso, por haber. Fue una sentencia condenatoria, dirían ustedes los abogados. Lo condenaron, creo que a 16 o 18 años en ese contexto. Gabriela, y decías, todos juicios abreviados excepto este que estamos hablando. ¿Y qué implica eso para integrantes de una comunidad que exigen al Poder Judicial otras cuestiones? Por ejemplo, esto del intérprete. ¿Estaban garantizados los intérpretes en todas las etapas de la... No sé si ustedes pueden ver eso, de toda la instrucción de la causa? Mira, yo te voy a decir del conocimiento que obtuve en todo ese trabajo, y mucho que tiene que ver con la cultura de guaraní.
tiene que ver con esto, con que a veces las personas pertenecientes a pueblos originarios te dicen, vos le preguntás, ¿necesitas un intérprete? Y te dicen, o entendés castellano, y te dicen sí. Por eso dicen que sí, y listo, pero en realidad, profundizando un poquito más, nosotros al tener el acompañamiento de un cacique de una comunidad en este trabajo, nos dimos cuenta que, aunque ellos digan que entienden castellano, ellos se sienten mucho más cómodos y fluye, la conversación fluye, cualquier tipo de charla que se pueda tener con estas personas, porque se sienten mucho más cómodos hablando su lengua. Entonces yo creo que la pregunta de si hace falta o no un intérprete no tiene que ser una pregunta tomada así tan livianamente, sino que tiene que estar presente de todos modos, pese a que manifieste entender el castellano, porque es una cuestión de interpretación cultural, es mucho más amplio el concepto. Entonces, bueno, creo que bajo la visión, o sea, si vos me decís, o preguntás a un agente del Poder Judicial, aseguró el intérprete, te van a decir sí, le preguntamos y dijo que entiende castellano. Bueno, pero eso no es determinante de nada, porque entiendo que de este informe surge eso, que la cuestión cultural es mucho más amplia. Entonces ellos te pueden así asentir con la cabeza y en realidad no están de qué se trata, porque estamos hablando de todo un proceso judicial que tienen que comprender, no es solamente el hablar castellano. Entonces, bueno. Además, a proceso al que llegan ya en la instancia de ese abreviado, entre comillas, estando detenidos, ¿no? Con todo lo que eso implica. Sí, por supuesto. Y esto que estoy diciendo tienen que estar en toda la etapa del proceso y en toda la vida intracarcelaria. Y eso no está garantizado. Y eso, bueno, yo entiendo que la idea de este relevamiento es brindar datos estadísticos certeros, reales, de cara a pensar y proyectar políticas públicas. Porque si pensamos también en un protocolo de actuación dentro de los contextos de encierro o para ingreso de personas de nuevo guaraní y demás, no existe no admisiones. Por consulta que tuve con algunos especialistas me dicen que no hay en el país un protocolo. Pero sí hay antecedentes en otros países, como por ejemplo Chile. Entonces podríamos pensar en proyectar un protocolo, un poco la idea es esa, de empezar a especializar, digamos, estos contextos teniendo en cuenta estos sectores o grupos vulnerables. ¿Y ese protocolo qué cuestiones debería contemplar, por lo que ustedes pudieron ver, digamos, en este relevamiento? Yo creo que una de las cosas más importantes es el acceso a visitas. Fíjate que en las entrevistas surge que manifestaron que no le dejaron entrar porque estaban descalzos sus familiares. Y eso es una cuestión cultural, una cuestión no puede exigir, o sea, debe tener esa mirada de quién se trata, de qué tipo, de qué ámbito proviene la persona para poder establecer una autorización. O sea, no tendría que haber un obstáculo. Eso se releva. Ahora, entonces con un protocolo podríamos prever todo ese tipo de situaciones y bien evitar los procesos de aculturización. Obviamente son inevitables, pero por lo menos reducir lo más posible dentro de estos contextos. Nos pasó acompañando a familiares de Miriam Villalba, Miriam Bogado, que no pudieron entrar en ese caso por lo que significaba la requisa, ¿no? Una requisa muy violenta para ellos y para ellas en este caso, ¿no? Todo lo que eso significa, y sin la presencia en ningún momento de intérpretes en todo ese proceso. Claro. Por eso es necesario, es muy necesario contar con información para poder proyectar políticas públicas, porque si no tenés información, ¿cómo vas a proyectar? Porque por supuesto, si vos me preguntás, ¿hay antecedentes? Y no, entonces ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que arrancar primero con la información en mano y después en base a eso proyectar. Un dato que hay, volviendo al tema del idioma, que ustedes plantean y que detectaron ahí, que hay un porcentaje importante que han ingresado a este contexto de encierro sin conocer el idioma castellano. O sea, ingresaron sin que pudieran entender el proceso en el que estaban inmersos. Claro, hay personas que, por supuesto que no entendían el proceso, y hay otras personas en un porcentaje menor
que han ingresado sin conocer el idioma castellano y aprendieron dentro del contexto de encierro. Hay sucedido eso, así que con lo cual ahí tenés un cuadro bastante complejo a la hora de resolver desde lo judicial, desde la vida en el contexto de encierro, así que... Ahora, en términos eso justamente de la validez o no de esos procesos judiciales, porque uno piensa, si no tiene intérprete, hoy algunos de los procesos que estamos viendo y que nos están contando, el no tener intérprete es un motivo de planteo o un planteo de nulidad, más allá de lo que después resuelva el juez. Pero en estos casos que vos contás, las condenas, los abreviados sin intérprete, deberían tener todos esa misma observación, digamos. Deberían ser cuestionados por nulos. Claro, habría que, ahí cada defensor tendría que hacer una revisión del expediente. Nosotros en ese ámbito no tomamos vista de los expedientes, pero bueno, de la palabra de los testimonios de las entrevistas tenemos esa información que bueno, creemos que es lo más válida. Porque nosotros como comisión de prevención de tortura traemos la voz, ¿no es cierto?, de las personas privadas de libertad que no tienen voz. Gabriela, y en relación a cómo fue todo el proceso para hacer este relevamiento, que también me parece interesante poder marcarlo, porque hubo un proceso de consulta previa, ¿no? Sí, eso sí. Nosotros, la verdad que cuando nosotros firmamos convenio con la Universidad de la Cuenca del Plata, tomé contacto también con una ONG, y esa ONG que trabaja con los pueblos originarios nos invitó como comisión a participar de una tiña Chiró, que es una reunión política de la Asamblea Guaraní. Y bueno, en ese momento nosotros le contamos que teníamos intenciones de hacer iniciar ese trabajo, y queríamos saber si ellos nos querían acompañar y si se autorizaban, digamos, que alguno de las personas de las comunidades puedan acompañarnos. Después se querían acompañarnos. Bueno, se consultó y estuvieron todos de acuerdo, porque una de las principales temas debatidos en ese momento era la cuestión judicial. Entonces, bueno, me parece que también dio como el ámbito propicio para hacer esa consulta ahí, y hubo una aceptación unánime, no hubo ningún tipo de rechazo. Así que bueno, ese fue un primer paso. Después, posteriormente, nosotros como comisión estamos siendo invitados a los ATI. Fuimos a un segundo ATI y ahora estamos convocados a un tercero que se hace ahora en la semana que viene. Así que bueno, eso también nos abrió la puerta que nosotros tengamos un poquito más de presencia y de conocimiento de qué es cuáles son las inquietudes de los pueblos originarios. La preocupación por el proceso de penalización dentro de las comunidades ha ido creciendo en los últimos años. De hecho, en el relevamiento se puede dar cuenta. ¿Cuántas personas están detenidas? Actualmente 16. 16, ¿no? ¿Y se puede saber por qué delitos eso pudieron relevar? Sí, generalmente hay dos delitos. Delitos contra la integridad sexual y delitos contra la vida, ya sea lesiones o homicidios. Esos son los únicos dos delitos o grupos de delitos que cometen, según este relevamiento que se detectó, solamente dos tipos de delitos. Hubo uno que otro caso de situación de robo, personas que han salido de la comunidad y trabajan ya en la ciudad. ¿Y estos delitos son delitos que no pueden discutirse, resolverse dentro de las comunidades? Ya excede, porque venimos también como visibilizando los mecanismos de resolución de conflictos que tienen las propias comunidades, y cuando hablamos de este tipo, ¿pueden ser incluidas dentro de esa lista de conflictos o de delitos que pueden resolverse dentro de la comunidad? Mira, nosotros esto no está en el informe, pero un poco de las charlas que estuvimos teniendo con personas de las comunidades, nos comentaban que tanto el delito contra la integridad como el homicidio son delitos, conductas rechazadas por las comunidades. Y esto no es válido dentro de una comunidad tampoco. O sea, tiene un amplio rechazo en las comunidades ese tipo de conducta. Por lo cual, bueno, por eso entiendo que están dentro del ámbito de
la justicia criolla, como ellos dicen. Ujú, ujú. Bueno, Gabriela, queremos agradecerte este trabajo y esta posibilidad de compartir un poco esta información que, como decís, también sirve para después problematizar otras cuestiones. Ahí, en principio, este desafío que sigue teniendo el Poder Judicial de incorporar la perspectiva de la interculturalidad, así como pedimos la perspectiva de género, bueno, la perspectiva del derecho indígena y demás. Y después pensaba en esto que también hablábamos de los juicios abreviados, que ha sido como la respuesta del Poder Judicial a un planteo que se viene haciendo y que ustedes lo reflejaron en varios informes, que eran el exceso de prisiones preventivas. Hoy el Poder Judicial nos dice que ya no hay tantos con esta modalidad, ¿no? No sé cómo ustedes evaluaron esa respuesta. En este relevamiento acá puntual, vos sabés que no hay ninguno que haya pasado los 2 años. Hay algunos que están llegando. La mayoría tiene condena y los que están privados todavía no llegan a los 2 años. O sea que ahí no estaría el exceso todavía próximo a. Espero que por lo menos de aquí se resuelvan lo posible las causas que están más avanzadas. Lo que habría que problematizar es si la respuesta es el abreviado, digamos, ¿no? A esa... No, sí, ese es un tema muy complejo. Yo entiendo que bueno, que ahí se violan varias garantías. Pero bueno. Extorsivo, como dicen algunos penalistas con los que venimos igual hay posturas a favor y posturas en contra respecto al abreviado, así que también tiene su discusión. Yo le pondría la discusión más en el eje del intérprete. Creo que un abreviado con intérprete, bueno, está bien, podría ser válido, podría ser bien. Bien, Gabriela, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Gabriela Estefani, integrante de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, y este informe justamente de la comisión es un informe que releva la cantidad de personas que están detenidas en contextos de encierro en nuestra provincia, que pertenecen a comunidades guaraníes. 16 personas, todos son varones. Y este dato que ella planteaba también, ¿no? La cantidad de personas que fueron, que están condenadas, de esas condenas, solamente uno fue a debate oral, el resto fue por esta modalidad del juicio abreviado. Y ese debate oral lo recordamos porque estábamos contando justamente aquí